La línea espectral más angosta corresponde a un haz de átomos que, digamos así, que están libres, volando, que están emitiendo, o, en todo caso, átomos levemente excitados. ¿Está bien? Levemente excitados. Entonces, estos espectros, estas líneas espectrales son conocidas desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVIII. Es más, fueron una de las razones por las cuales surgió la mecánica cuántica. Y se hicieron muchos experimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos de que estos átomos levemente excitados se encuentran en una región cerrada? Si se encuentran en una región cerrada, entonces esos átomos levemente excitados que están moviéndose, desplazándose, están volando, van a chocar con átomos neutrales, con iones, con electrones y con los recipientes, con las paredes del recipiente. ¿Está claro? Y si es eso sí es un recipiente, y estamos hablando, por ejemplo, de gases. Ahora, si tenemos nosotros un cuerpo sólido, van a estar chocando con la red cristalina. Entonces, tenemos múltiples choques. Y también dentro del mismo haz. Entonces, lo que va a pasar es que la fase va a ir cambiando. Entonces, con el tiempo, debido a la interacción de los átomos, voy a poner aquí levemente excitados, con otros átomos, iones, electrones, paredes del recipiente contenedor, llamémosle, o la red cristalina, o con otros átomos del mismo haz que estamos analizando, nosotros vamos a tener que el haz obtiene una modulación por fases aleatoria. No podemos decir de que es una modulación específica, es decir, un haz se modula de cierta forma, otro haz de otra forma. Bien, simplemente como comentario, en la electrodinámica cuántica se demuestra que las colisiones, los choques de los átomos o entre los átomos, lógicamente, ocasiona una pérdida de energía, lo cual implica que va a ocasionar una disminución en el tiempo de vida del átomo en su estado excitado. Entonces, esa disminución del tiempo de vida en su estado excitado va a traer como consecuencia que la línea espectral, el ancho de la línea espectral aumente, se haga más gruesa para cada átomo y en consecuencia para todo el conjunto. ¿Está bien? Entonces, la línea espectral aumenta su grosor
debido a los choques entre átomos. Entonces, a ese engrosamiento al cual lo vamos a llamar por impulsos. Por impulsos teniendo en cuenta por choques o debido al hecho de que se van transmitiendo impulsos entre las mismas partículas. Vamos a tratar de determinar cuál es el ancho y la forma de la línea espectral de radiación de este conjunto de átomos que están chocando. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a decir nosotros lo siguiente. En un gas, a condiciones normales, a condiciones normales, a ver, la radiación de los átomos obtiene un salto aleatorio en la fase. Es decir, va a haber pequeños saltos con respecto a una fase. ¿Está bien? En promedio, en un tiempo, voy a ponerle tau sub s de salto, que es de 10 a la menos 10 segundos. Es decir, cada 10 a la menos 10 segundos, la fase cambia así de golpe, ¿está bien? Y da un salto aleatorio, es decir, estaba aquí y de repente está aquí. Pasan de nuevo 10 a la menos 10 segundos, salta por aquí, después viene por aquí, viene por acá. ¿Está bien? Entonces, da saltos aleatorios en promedio cada 10 a la menos 10 segundos. En este caso, un haz aislado de duración, vamos a decir que tiene una duración tau que es del orden de 10 a la menos 8 segundos. Vamos a poder decir que es una secuencia de pulsos más o menos. ¿Cuántos pulsos son? Tau sobre tau s. Eso es del orden de 10 a la 2 pulsos. ¿Está bien? Es decir, 10 a la 2 pulsos es la cantidad que nos van a formar ese haz. Es decir, esto que lo ven así permanente aquí, realmente son 10 a la 10 pulsos, 10 al cuadrado pulsos en este caso, que están simultáneamente pasando por ese lado. Entonces, esto simplemente es para poder acotar qué es lo que vamos a hacer. Ahora, la longitud de cada uno de estos pulsos independientes es aleatorio, pero en general esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí vamos a analizar la forma que tiene esto. Para eso necesitamos un poco de estadística. Entonces, para calcular la densidad espectral,
consideramos que f de t es igual a la sumatoria L igual a 1 hasta el n f de L t menos t L, esto es 24, donde fl de t menos tl, esto es igual a coseno de omega sub 0 t, si tenemos que t es mayor que un tl menor que tl más tau. Y es igual a 0 si tl es mayor que t y t es mayor que tl más tau. Aquí también tau de L. 25. Jóvenes, hemos elegido una onda armónica por sencillez, ¿está bien? En principio podríamos tomar cualquiera, pero como siempre podemos hacer una descomposición de Fourier, es natural tomar términos armónicos. La amortiguación de la radiación la tomamos tal que, esto es importante, este tau L sea menor que el tau. ¿Está bien? Entonces, por lo cual no se toma en cuenta. Es decir, no va a aportar. Entonces, aquí vamos a aplicar las transformaciones que hemos visto antes y tenemos F0, omega al cuadrado es igual a la sumatoria de L, NL, F0, L, omega y todo esto al cuadrado. Bien. Vamos a hacer la misma suposición anterior. Si el tiempo de observación es grande, nosotros vamos a poder escribir lo siguiente: F0 de omega al cuadrado igual a sumatoria con respecto a L, N de L. Aquí vamos a tener F sub 0 omega al cuadrado. Este es 26, este es 27. Donde este valor medio va a ser igual a lo siguiente: sumatoria con respecto a L de NL, F sub 0, L, omega al cuadrado sobre la sumatoria con respecto a L de N sub L. Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, aquí nosotros tenemos el valor medio del cuadrado del módulo de la densidad de la amplitud espectral. Bien, aquí vamos a hacer algunos cálculos que ustedes deben de acordarse
de su curso de cuando vieron física, teoría cinético-molecular. ¿Está bien? Entonces, de la teoría cinético-molecular, entre dos choques pasa un tiempo correspondiente al intervalo tau L más de tau L. Con probabilidad, es decir, la probabilidad que entre dos choques que se den en ese intervalo, con probabilidad de p tau va a ser igual a 1 sobre tau S, es el tiempo entre choques, exponente de menos tau L sobre tau S, d de tau L. Esto es igual a omega de tau L, d de tau L. Aquí este tau S es el tiempo medio entre choques. ¿Está bien? Entonces, aplicando esto a la expresión anterior, tenemos f sub 0, omega, al cuadrado, valor medio, igual a la integral desde 0 hasta el infinito, f sub 0, omega sub 0 L. Omega al cuadrado, omega de tau L, d de tau L. Entonces, aquí nosotros vamos a hallar la amplitud de Fourier de estos. ¿Está bien? Para poder reemplazar. Calculamos las amplitudes de Fourier de 4,25. De 25, disculpe. Entonces aquí nosotros tenemos F0L de omega es igual a la integral desde TL y TL más tau L, porque el tau L es el tiempo que dura, un medio, e a la i omega sub 0t más e a la menos i omega sub 0t. Esto no es otra cosa que el coseno e a la menos i omega t de dt. Y esto va a ser igual a e a la i phi sub L seno de omega sub 0 menos omega tau L sobre 2 omega sub 0 menos omega más a e menos i phi 2, el menos no es importante ahorita, multiplicado, y aquí vamos a tener el seno de omega sub 0 más omega tau L sobre 2 omega sub 0 más omega. Esta expresión nosotros vamos a denominarla 31.
aquí hemos hecho la siguiente simplificación. Este Φ1 es igual a omega sub 0 menos omega por T sub L menos tau sub L sobre 2. Y el Φ sub 2 es igual a omega sub 0 más omega TL más tau L sobre 2. Bien, aquí todavía tenemos que hacer algunos cálculos más. Un momentito. Bien. Bueno, ya tenemos el F sub 0, vamos a reemplazar para poder calcular. Entonces, vamos a tener lo siguiente. F sub 0 L de omega al cuadrado, esto es igual a 1/4 a cuadrado tau sub L al cuadrado, seno de omega sub 0 menos omega tau L sobre 2, dividido sobre omega sub 0 menos omega tau L sobre 2. Esto es igual a 1/4 a cuadrado tau sub L al cuadrado, sin C, ahorita les digo que es omega sub 0 menos omega tau sub L sobre 2. Este es 32. Donde esta función sin C de x es igual al seno de x sobre x. Esta es una función que aparece de forma bastante recurrente en física. ¿Está bien? Entonces, el cuadrado, disculpen, aquí esto es al cuadrado. El cuadrado de esta función es la que nos describe justamente la forma del contorno de la línea espectral de la radiación. ¿Está bien? Entonces, a ver. Creo que tengo la expresión acá. Esta es la forma que tiene entonces esta radiación. Es decir, esta función es la que determina la forma y esta es la forma de esa función. Es decir, está bastante concentrada. En primer lugar, ya no es un espectro de Lorentz, porque estos otros picos muy pequeños, pero no hay en el otro. ¿Está bien? El ancho es el delta de L. ¿Está bien? El ancho es el delta de L. Y aquí este delta de x sub L, disculpen, es igual a pi. Entonces, nosotros tenemos que delta de omega L va a ser igual a 4pi sobre tau de L. Eso es el ancho que tiene esto. Esto por la medida, o sea, delta XL es esta medida, pero el X es esto que está acá. Entonces, reemplazando es que obtenemos este valor. Entonces, sigue siendo inversamente proporcional a la longitud del pulso. ¿Está bien? A la longitud del pulso. Es entre estos dos primeros picos principales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a promediarlo. Esta es
de esta forma. Ahora, vamos a promediarlo con respecto al tiempo. ¿Está bien? Vamos a promediarlo con respecto al tiempo. Vamos a tener lo siguiente. Esto lo pongo por acá. F sub 0 omega al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 4 integral desde 0 hasta el infinito al cuadrado tau sub s al cuadrado seno c al cuadrado de omega sub 0 menos omega tau L sobre 2 por 1 sobre tau S exponente de menos tau L sobre tau S de tau L. Esto va a ser igual, estamos promediando, jóvenes, para poder verlo, esto es igual a 1/2 al cuadrado tau S al cuadrado tau sub c al cuadrado, omega sub 0 menos omega al cuadrado más 1, aquí hay 1, y esto va a ser igual a 1/2 tau S al cuadrado L de omega, donde este L de omega es de nuevo la función de Lorentz. 1 sobre tau S al cuadrado, omega sub 0 menos omega al cuadrado más 1. 34, 35. Esta es la función de Lorentz. Entonces, para un conjunto de átomos, a lo que hemos llegado es lo siguiente, que para un conjunto de átomos tenemos que F sub 0 omega al cuadrado es igual a 1/2 al cuadrado tau S al cuadrado L de omega sumatoria con respecto a L de todos los NL. Si el tiempo de observación es mucho mayor que este tiempo entre los choques, las interacciones, entonces esta sumatoria con respecto a L de NL simplemente es igual a tau sobre tiempo de observación sobre tau S, disculpe. Es decir, los choques que se aprecian en el tiempo de observación. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente: S de omega, que es igual al F sub 0 L de omega al cuadrado sobre pi tau de observación, va a ser igual a 1/2 al cuadrado tau S L de omega. Entonces nosotros tenemos que el contorno de la línea espectral de un conjunto de átomos que están chocando entre ellos, tiene la forma de Lorentz. El contorno es lorentziano. Sin embargo, el contorno se ha ensanchado, se ha engrosado. ¿Está bien? No es el mismo, es más grueso. ¿Esto está entendido, jóvenes? Bien. Nosotros podemos todavía sacar una serie de cálculos más acá, pero aquí lo vamos a dejar. Esta parte. ¿Hay preguntas?
Entonces, aquí dejamos esta parte del engrosamiento.